¿Qué pasa, chicos? Buenas, mirad, ¿dónde estamos? En este precioso lugar, rodeado de naturaleza, por supuesto. Y estamos aquí con la bestia, chicos. Esto es una bestia. Ya sabéis que normalmente suelo catalogar a mis vehículos como bestias, y algunos lo han sido. Y este he de decir que es también una bestia. Esta Plilodo H7 2.0 que nos cedieron la marca Plilodo, y estamos muy agradecidos, por supuesto. Y como siempre os dejaré abajo en la descripción, porque me soléis preguntar ya en algún vídeo que he subido, me soléis preguntar por esta bestia, dónde comprarla, dónde verla. Y bueno, pues que sepáis que os voy a dejar abajo el link que os redirigirá a su página, y podéis ver todos sus modelos. Este en otro color, esta misma en plegable, más pequeñas plegables, bicis de carretera, todas ellas eléctricas, ¿vale? Con su batería eléctrica para darnos esa asistencia cuando vamos un poco más cansados, o si queremos ir siempre con asistida. Eso ya cada usuario tiene que determinar el esfuerzo que quiere hacer, ¿vale? Yo lo suelo poner siempre en asistida, pero muy leve, para que me ayude. Ahora, por ejemplo, he estado haciendo una ruta por aquí, por toda la montaña, he subido por ahí arriba, por unos montes, bueno, claro, he subido unas cuestas, fijaos, el pueblo está abajo, mirad dónde estamos, chicos, no estamos arriba del todo, yo os digo, he estado por arriba del todo, bastante alto, y me ha ayudado de esta batería, de esta batería, chicos, y pues nos da mucha autonomía. Y bueno, pues se calcula que entre 45, 60, 70 kilómetros, depende cómo se ande, ¿vale?, de autonomía, eso ya depende de la gestión que hagas. Y luego lo que os dije, luego, pues bueno, esta bici, esta Plilodo H7 2.0 viene limitada a 25 kilómetros por hora, pero desde el menú se puede deslimitar, ¿vale? Se puede subir hasta unos 40 y algo kilómetros, casi 50 no llega, ya es una velocidad considerable. Aquí en España ya sabéis que no está legalizado, pero bueno, la podemos, como os digo, poner a 25 kilómetros por hora. O podemos, si queremos, podemos quitar las ayudas, podemos dejarla, digamos, solamente como carretera, ¿vale? Una bici de carretera normal, podemos desconectar los enchufes para el acelerador. Lo que os digo, podemos bajar la velocidad, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Eso ya en cada usuario. Yo la utilizo casi todo por montaña, entonces bueno, no tenemos problemas aquí, ya sabéis, de la ciudad, de policías y demás. Andas aquí a tu rollo, cuando necesitas ayuda le das y ya está, y no haces mal a nadie, ¿vale? Luego ya en ciudad es otro cantar, ¿vale? Eso ya cada usuario tiene que decidirlo, pero ya veis que la verdad que no pensaba yo, pero me tiene enganchado, Esta Plilodo H7 me tiene enganchado, es una locura de bicicleta, os lo digo de verdad, o sea, si no lo veo no lo creo. No sé cómo decirlo, la libertad que te da también, ¿vale? Ya sabéis que yo vengo de la moto, y a mí la moto me da una libertad que los que me seguís en el canal bien lo sabéis, pero con esto digamos que te metes más allá, ¿vale? Nos podemos introducir más en la montaña, porque ya sabéis que al final las motos están más limitadas, a no ser que vayamos con una moto muy baja de peso, ya sabéis que con mis motos anteriores, Maxi Trails, las tuve que quitar por eso, porque me gustaba meterme por la montaña, y con esas motos no podía, porque me pesaban mucho y no podía dar la vuelta, etcétera, se me caían, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tengo, ya sabéis, los que me seguís en el canal, una moto menos pesada, más ágil, pero ni todo con eso no quiere decir que me pueda meter por estos lugares tan profundos, pero con esto sí, con esto te puedes meter donde te dé la gana, puedes llegar, con esto no hay límites, chicos, ya os lo digo yo, aparte que bueno, lo que hablamos siempre, con la moto podemos andar en la montaña más o menos por muchos sitios, pero ya sabéis que hay zonas que se prohíbe andar con la moto en la montaña, tenemos muchas zonas, pero hay otras no, pero con esto tenemos vía libre 100%, a no ser que nos metamos en una finca privada, ya me entendéis, ¿vale? Entonces esto me está dando un juego que no os lo podéis imaginar, o sea, me he metido por unos caminos, haremos más vídeos con la 360, nos pondremos el casco de off-road y haremos más vídeos, si queréis más vídeos, dejadmelo en comentarios, pero es increíble. Ahora por donde he estado metido, por ahí dentro, por la montaña, me he perdido, o sea, no os podéis ni imaginar, me he metido por unos sitios que en la vida, vamos, con la moto imposible, por dónde me he metido con esto. Y nada, pues eso, es un vídeo más para el canal, os la quería enseñar, porque la verdad que merece mucho la pena a día de hoy comprarse una bici eléctrica, porque si eres de los como yo
más matadillo, ¿vale? Si eres de estos que no le importa andar con bici normal, me parece perfecto, pero ya sabéis que a mí la bici no me tiraba mucho, por no decir nada. Y ahora ya con esto, pues oye, pues es que ya te da mucho juego, porque ahora ya muchas veces digo, hostia, yo digo, es que ahora es bici, llevo unos días que bici, la moto la tengo aparcada. Me estoy empezando a asustar, chicos, me estoy empezando a asustar, ¿eh? Esperemos que no, pero ya os digo, no, ya sabéis que yo la moto no la dejo ni de coña, pero ostras, es que es muy cómoda, la sacas y en cualquier momento, cerca de tu casa, pum, coges un bosque que tenemos cerca normalmente, los que tenemos esa suerte, por lo menos es mi caso, que tenemos cerca de por donde vivimos mucha montaña. Lo bueno que tiene esta bici moto, por decirlo así, es que también te puedes acercar, puedes alargar la ruta, porque no necesitas a lo mejor meterla en el coche, que también la puedes meter en el coche. No es plegable, pero bueno, si tienes una furgoneta o un coche poco, yo en mi Ford Focus MK1 lo he metido, ¿vale? Ya os grabaré un día un vídeo, le he quitado la rueda delantera, son ruedas de 26 pulgadas, son unas ruedas grandes, pero la he metido en mi coche, ¿vale? La he tenido metida en mi coche perfectamente. Si la rueda delantera, la inclinas, pum, y luego la montas. Pero lo bueno de esta bici es que como es eléctrica, pues bueno, pues te da mucha autonomía de batería, entonces te puedes acercar a un trayecto largo donde tú quieras y luego meterte en la montaña. Y no te tienes que pegar esa paliza de llegar hasta la montaña, luego andar en la montaña y volver. Entonces con la ayuda eléctrica, digamos que no acabas tan quemado. Yo por lo menos en ese aspecto me da esa alegría, que la saco del garaje y pum, voy tiqui pedaleando en eléctrico, llego a la zona, por ejemplo, como ahora, me meto en la montaña, sigo en eléctrico, voy pedaleando, pero en eléctrico y no me voy cansando. Voy subiendo cuestas así, o sea, es una locura. O sea, el juego que te da esto, yo si no lo veo, no lo creo. Así que gracias a Playlodo por cedernos esta bestia, porque insisto, es una bestia, o sea, es una animalada. No os podéis imaginar la gente que me pregunta, o sea, esto tuerce cuellos más que muchas motos que he tenido, muchos más cuellos. O sea, subimos en San Sebastián, ya sabéis, la metimos en San Sebastián, os hice un vídeo, el audio no era muy bueno. Ahora ya he conseguido audio a través del móvil. Tengo por aquí metido un invento, bueno, un invento no, con esto, mirad chicos, esto es un micrófono, ¿ya? Con el pelillo para el viento, ya he hecho la prueba, poner el móvil, también que nos regalaron la marca Hammer, el Explorer Pro que es un pepinaco, ya sabéis que es un indestructible también, es una gozada de móvil. Pues cogemos el audio desde aquí, ¿vale? Me pongo esto aquí en la solapa, aquí en el cuello, en la cremallera, y vamos hablando. Yo he hecho la prueba a ir a 40 y pico kilómetros por hora hablando con esto y flipáis cómo se escucha, ¿eh? O sea, a través del móvil, luego cojo el audio, lo meto al editar el vídeo. Así que bueno, ahora habréis visto un par de vídeos con audio malo, porque ya os dije que tenía que mejorar el audio, pero ahora ya con esto, con este micrófono, ya he hecho la prueba, como os digo, y bueno, ahora no, porque estamos grabando con la GoPro y con la 360, que lo tengo aquí arriba, y nada, no necesito el micrófono, pero bueno, que sepáis que en algunas rutas que hagamos por aquí por la montaña, ya vamos a ir con este micro y vamos a tener un audio bueno, mejor que antes, mucho mejor, o sea, por supuesto. Así que nada, os quería enseñar otra vez esta preciosa bici. Alguno me ha preguntado, joder, pero suspensión delantera y trasera no. A ver, sí, tengo una suspensión delantera regulable, se puede regular de los dos lados, y trasera no. ¿Qué pasa? Que estas son ruedas de 26 pulgadas y son como balones, o sea, es una pasada. Si las desinflas, ¿vale? A ver, desinflar. Yo ahora, por ejemplo, estoy en la montaña, todavía no están desinfladas del todo, pero cuanto más las bajas, o sea, el mismo neumático te hace de suspensión. Son tan grandes las ruedas, ya veis que son como de moto, es verdad, de la anchura casi. Incluso hay motos más con ruedas con neumáticos más estrechos, ya os lo digo yo. Y las bajas de presión, y os aseguro que yo estaba bajando ahora por ahí por la montaña con piedras, o sea, y no las tengo bajadas a su presión como hay que tenerlas, y vas con un flan, es una gozada. No te hace falta suspensión trasera. Si la tuviera, por supuesto, mucho mejor, pero no la trae, ¿vale? Pero que sepáis que yo cuando traje esta bici, cuando empecé con ella, pues le metí bastante presión, anduve con ella y claro, empecé a andar y pillabas una piedra de estas
y pegaba un bote la bici que flipáis. ¡Pum! ¡Oh! Hasta que dijo, hostia, esto no puede ser. Yo os digo, bajé presiones como ahora y vas, la bici va increíble. Repito, si tuviera suspensión trasera, mejor. Pero claro, encarecería el precio, evidentemente. Ya sabéis que no son bicis caras, podéis entrar en su página, como os digo. Os dejaré, como os he dicho al principio del vídeo, el enlace de compra y de la página de Pililodo para que veáis sus modelos, por si os interesa. Y os aseguro que me está preguntando muchísima gente, tanto por YouTube como por la calle, dónde he comprado, que les gusta mogollón, en serio, o sea, es que atrae muchas miradas. La verdad que es una locura esta bicicleta, ¿eh? Ya os digo, esta misma la tenéis en color, podéis entrar en su página desde el link que os dejo abajo, la tenéis en la misma, en un color azul. Y luego también tenéis una plegable, también en un color, creo que también hay roja. Bueno, tenéis diversos colores. Y el equipamiento, ya veis, ¿eh? Ahora ya he empezado a andar con los piñones, porque al principio cuando la cogí no andaba con ella, con los piñones. Y ahora ya he empezado a andar con ella, con los cambios. Claro, al principio andaba un poco quemadillo, ahora ya, pues eso, cuando vienen cuestas, cambiamos los platos y ahora ya va perfecta, ¿eh? Ya sabéis que, bueno, ahora le tenemos puesta la parrilla. Estos días está andando con mi hijo Marco, de 5 años, que bueno, va a hacer 6 ya pronto. Y le suelo llevar aquí atrás, le pongo aquí un sillón que tengo. Y esta mañana mismo hemos estado 3 horas andando con ella, con mi hijo Marco, os lo prometo. No he grabado nada, pero hemos estado 3 horas por ahí andando, bueno, por los videogorritos que suele haber por aquí. Nos hemos hecho unas rutas, no por montaña, pero por carreteras, ya como os digo, videgorris, con paseos que están preparados para bicis. Nos hemos pegado 3 horas increíbles y la bici ha ido con los dos, no os podéis imaginar. O sea, a más en el eléctrico, dándole zapatilla todo el rato. Bueno, una gozada. Marco le encanta. Entonces, bueno, la parrilla sujeta muy bien. Creo que esta bici soporta hasta 120 kilos de peso, creo, ¿eh? Y en la página de ellos podéis entrar y ahí podéis ver todas las características de esta bici. Yo más o menos os cuento así, os voy dando pinceladas de todo lo que tiene esta bici, ¿vale? Más o menos lo que yo tiene muchísimas cosas más que me voy a dejar sin deciros, por supuesto. El motor eléctrico ya sabéis que es de 1000 vatios. Creo que es sin escobillas, lleva otro sistema, o sea, un sistema mucho mejor que de las primeras que sacaron hace años. Llevan con escobillas y bueno, daban problemas. Este sistema no es con escobillas, debe ser mucho mejor. Yo tampoco entiendo mucho esto. Bueno, aquí lleva un controlador, un regulador dentro de esta mochila. Y esta es la batería, como os digo, que es una pasada. Y nada, con sus frenos de disco, como veis, la bici frena increíble, o sea, frena increíble. O sea, una locura, como frena. O sea, bueno, frenos de disco, pues os podéis imaginar. Y ya os enseñé también en algún vídeo. Pasa que ahora he dejado la bici seca de batería. Seca porque llevo ya toda la mañana andando con ella. Y ahora se ha encendido la pantalla. Está andando toda la mañana con ella, con Marco, y ahora también a la tarde está andando con ella, subiendo cuestas así. Claro, la batería está ya casi al límite. Y bueno, luego también suelo llevar la pantalla. La pantalla se ilumina en 4 o 5 posiciones de iluminación. Se pone de color lila, morado. Y bueno, ya sabéis que ya os dije en el vídeo de presentación que tenemos bocina, tenemos la luz de LED que se le da desde aquí, desde este botón. Se enciende la luz de LED. Muy completa. Podría haber traído una luz trasera, pero no trae. Pero bueno, no es problema, se le puede poner. Ahora ya sabéis que venden luces traseras que van por USB, que se cargan y van dando destellos y demás. Pero bueno, este modelo no trae. La verdad que para el equipamiento que trae, que viene muy completa, no trae la luz trasera. Pero bueno, a lo mejor para el siguiente modelo ya lo incluyen. Sería una buena opción que le pusieran una luz trasera, porque yo os digo, con el equipamiento que trae, pues es una pena que no traigan una luz trasera. Por lo demás, viene completa full. Esta es la full, ¿vale? Esta es la del catálogo que tienen, es la mayor. Esta es la más cara, la full, como os digo, la tope de gama, ¿vale? De su catálogo. Luego también ya os dije que venía con soporte de móvil, ¿eh? Para cualquier móvil lo podéis agarrar aquí, luego lo ponéis, toma de carga de USB. Aquí abajo también viene, que os lo enseñé en el vídeo de presentación. Los que visteis el vídeo, aquí tiene una toma de USB, por si queremos ir cargando nuestro móvil o ir con el GPS y queremos ir ahí, pues bueno, cuanto menos consumo le pongamos a... Bueno, luego ya lo pondré esto. Cuanto menos consumo le pongamos a la batería, mucho mejor. Pero bueno, tenemos nuestra carga USB, como os digo. Y luego nada, los cambios son muy rápidos. Podemos subir desde aquí y luego bajar por clic, clac, clac, clac. Le vamos dando, ¿veis? Vamos subiendo, clac, 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 y vamos cambiando, bajando, subiendo. Tenemos, lo que os digo, para los platos y para los piñones traseros.
Y nada, viene muy completa. O sea, ya os lo dije en el vídeo de presentación, pero bueno, me apetecía haceros un vídeo porque ya os digo, he estado por haciendo aquí una ruta, como os he dicho, y me tiene enamorado. Esa bici me tiene enamorado. O sea, estoy deseando de llegar a casa ya pronto, pegarme una ducha, porque entré esta mañana con Marco y ahora me he pegado otra paliza aquí buena. Ya os digo yo que se me va a quedar un figurín que vais a flipar, aunque no estoy andando al 100% como se debe andar, ya me entendéis, porque estamos con asistida eléctrica, ¿vale? Pero estamos pedaleando, no voy todo el rato con el gatillo, porque si no la batería se va al garete. Si vamos todo el rato con el gatillo, la batería te va a durar lo que te va a durar, ¿vale? Pero si vamos con la asistida, porque ya sabéis que esta bici podemos ir bici normal, como una bici normal, es una bici más pesada, os va a costar más, pero se va. Yo he andado más de una vez con ella en bici normal y va perfecta, ¿vale? Luego podemos andar con la asistida, ya sabéis, con la batería. Según vamos pedaleando, la bici nos va asistiendo y hace que no tengas que hacer ese esfuerzo extra, ¿vale? Tenemos 5 niveles desde aquí, podemos configurar desde el menú. Vamos configurando la pantalla, los niveles, tenemos un montón de funciones. Yo la pantalla no la entiendo muy bien porque tiene un montón de movidas, ¿vale? Para configurar. Pero podemos configurar los niveles de potencia, que depende de qué nivel nos dé más fuerza en la pedalada, ¿vale? Por ejemplo, bueno, en el nivel 2 que me dé X fuerza, en el nivel 3 que me dé... le configuramos. Entonces, según vamos pedaleando, el motor se va activando y nos va dando más fuerza. Entonces, es una gozada. Y si no queremos ya dar pedales, si somos vagos, ya me entendéis, queremos ir en plan chill out, pues tiramos de gatillo y ya está, vale. Pero yo voy casi siempre con la asistida, le pongo al nivel más normal y voy pedaleando. Es una manera también de hacer deporte, ¿vale? Hacemos un poquito de cardio y ya os digo, no me hago rutas guapas, pero no me pego paliza. En alguna cuesta que sí que está subiendo ahora, por ejemplo, hace un rato, está subiendo unas cuestas así en vertical, os lo prometo. He ido hasta de pies con la ayuda, porque, claro, y va subiendo, pero tienes que hacer fuerza, claro, ya son cuestas así. Pero si te tocan como estas cuestas normales, que aquí la GoPro no la va a coger, vas tiqui, vas pedaleando normal y no te cansas. Vas andando tiqui, es una gozada. O sea, yo he visto algún vídeo que se he puesto también por ahí, de San Sebastián. O sea, esto es una bestia, chicos. Esto es una bestia, esto es un demonio de bici y moto. Así que nada, me apetecía hacer este vídeo para recordar a los que no lo habéis visto, pues que nada, que estamos encantados con ella y que le vamos a hacer muchos kilómetros, ¿vale? No sé si tengo ya unos 300 y pico o no sé, ahí en el marcador marcará, no me acuerdo. La verdad que no pensaba yo, claro, es que lo que os digo, andas y no te cansas, a no ser que estés todo el rato en vertical, como os digo, pero haciendo pistas así como estas, de bajaditas normales, subidas, bueno. Esto es el invento del siglo, seguramente que vengan cosas mejores con los años, ¿no? Pero ahora mismo, esto, si no lo veo, repito, no lo creo. Os animo, de verdad, que entréis en su página, porque es una locura cómo van. Ya sabéis que tenéis muchas marcas, pero yo, en este caso, os invito a que veáis estas unidades de la marca Plilodo y a lo mejor alguno os gusta. Calidad-precio, me quito el sombrero, ¿vale? Así que nada, me voy a despedir aquí con vosotros porque ya me está entrando ahí una bruma, se me está haciendo oscuro y tiene pinta de que me va a caer agua, así que todavía me queda un poquito para llegar hasta casa, pero bueno, con esta bestia yo calculo que en un cuarto de hora, 20 minutos estoy en casa, estoy en la ducha. Así que nada, chicos, si os ha gustado esta bestia y este vídeo, pues estaré encantado que dejéis un dedito y pasaros por la página, insisto, porque seguramente que si la veis os va a enamorar y si la probáis ya ni os cuento. Un abrazo para todos, hasta el siguiente vídeo, chao, adiós.